presenta Periodismo a Diario. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario. Con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes por AM 1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario no le vamos a hacer perder el tiempo. Bueno, creo que estamos al aire, ¿eh? Buen día para todos, bienvenidos aquí a Periodismo a Diario. Ustedes después me dirán si esto está saliendo bien, yo creo que sí. Jueves 13 de junio, programa número 69 de este año 2048 en el acumulado aquí en Ecomedios. Estamos en un día muy especial, el día siguiente de lo que es o de lo que ha sido ayer y hasta hace un ratito nada más, la sesión en la Cámara de Senadores para darle el visto bueno a la ley Bases. Y la verdad que yo estuve de vacaciones, estuve fuera del ambiente del día a día, con un seguimiento, como explicábamos ayer, con los colegas que me cubrieron durante ese tiempo, pero llegué acá y me encontré con este cúmulo de información que trataremos de ordenar, porque hay varios focos. Tengo, en principio, el foco estrictamente legislativo, con lo que pasó ayer en la Cámara de Senadores, creo que este es el título. Javier Milei logró sacar la ley Bases con un montón de cambios, con un montón de concesiones. Si uno quiere, con algo de maldad, puede decir también, con toma y daca con la casta, pero demostró que políticamente se pueden hacer las cosas, que para llegar al último piso no es necesario escalar el edificio por afuera, sino podés tomar un ascensor. Y tal como lo dice Carlos Pañi, hoy en una nota en el diario La Nación, para Javier Milei, para el presidente de la Nación, el país sigue siendo gobernable. Me parece que logró esa gobernabilidad ayer, pese a todas las concesiones que tuvo que hacer. Y en un segundo foco informativo, que después vamos también a atender, se me ocurre que esto tendrá que traducirse hoy en una suba del precio de los bonos, consecuente baja del riesgo país. Probablemente también se acomoden un poco los dólares financieros, pero la gobernabilidad, no digo yo que ha quedado intacta, pero ha sido salvada. Así que la aprobación anoche en el Senado, a un 36-36, con la votación final de Victoria Villarruel, a mí me parece que es un hito, porque es la primera ley que consigue Javier Milei, ley sobre todo de esta envergadura. Es verdad, tiene que ir a la Cámara de Diputados, hubo cambios fuertes, esto tendrá que seguir con una ratificación de la Cámara Baja o con una insistencia, es decir, hay todo un proceso reglamentario que ahora tendrá que transitarse, pero el programa que fue aprobado anoche es bastante similar a lo que La Libertad Avanza
había pergeñado, aún con todos los recortes que tuvo y aún con todas las concesiones que hubo que hacer ayer. Por ejemplo, no derogar la moratoria previsional, dejar afuera a Radio y Televisión Argentina, al Correo y a Aerolíneas Argentinas del capítulo privatizaciones. Bueno, cambios fuertes que ahora se verá cómo siguen. Y durante toda la madrugada, esos cambios fueron punteados en particular y en todo caso aprobados o no. Allí habrá que hacer luego una lectura muy fina sobre todo esto. Pero esta aprobación del Senado anoche, en la mayor parte de sus cláusulas específicas, lo pone a Milei con bastante generosidad para lo que él cree que es el tratamiento de ida y vuelta con la casta, lo pone en una posición de fortaleza, lo cual no es poco a 6 meses de haber asumido. Así que se me ocurre que está bien los diarios de hoy el modo en que todos marcan que Victoria Villarruel desempató y que y que por ese motivo se logró aprobar la ley de bases. Pero además hay un elemento extra sobre el cual los diarios también hacen foco hoy, que es lo que sucedió en la calle. Y eso lo caracterizan con mayor dramatismo. Por ejemplo, Crónica, aprobación y caos. En un clima violento, Villarruel desempató y aprobaron la ley bases. Dice Clarín, Milei denunció un golpe. La Nación, ley base, se aprobó en un agónico desempate y con violencia en la calle. El Cronista, con caos en la calle y con el desempate de Villarruel, se aprobó la ley bases en el Senado. Bueno, todos van por el mismo camino. El desempate de la vicepresidenta y lo que sucedió en la calle. Además están las fotografías que son parte de la portada. Puntualmente, el incendio del automóvil de Cadena 3, la radio cordobesa que tenía a su corresponsal aquí en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, no pudo impedir que le den vuelta al coche y se lo incendien. Estos incidentes, otro de los focos informativos de hoy, finalmente dejaron 31 detenidos y ahí también tenemos mucha tela para cortar. Es decir, entonces, la aprobación, el caos, como dice Crónica, y vamos a dividir el programa en un tercer foco, que son las consecuencias, porque además de lo que yo les decía antes con respecto al riesgo país y con respecto también a la probable reacomodamiento del dólar, tenemos que hablar de la renovación de un swap con China, que se logró ayer, la tasa de inflación, que se va a dar a conocer en el día de hoy, va a estar abajo del 5%, unas declaraciones del ministro Caputo, ministro de Economía, que dijo que ya no más tasas negativas, y además está la contrapartida del juicio que la Argentina pierde en Londres por el cupón del PBI, 1.670 millones de dólares que le tenemos que cargar al debe del ministro Axel Kicillof. En cualquier país civilizado del mundo, una persona que por mala praxis, desconocimiento o condicionamientos políticos pierde el dinero que le hizo perder a la Argentina Axel Kicillof, caso Repsol, caso Club de París, ahora esto, tendría que haber sido sometido al menos a juicio político.
En este caso, ese juicio deberá darse en la legislatura bonaerense. Pero no, porque casi se lo toma como natural. Además se lo escucha y él pretende formalizarse dentro del Partido Justicialista con una corriente interna que en todo caso sería el continuismo del kirchnerismo. Pero lo cierto que como funcionario ha sido un fracaso. Hoy por hoy podrá decir lo que quiere con respecto a la administración central, pero lo que se está marcando es justamente todas estas cosas que ha tenido como defectos a la hora de administrar. Bueno, ya me había olvidado de esta tos complicada cuando uno acelera demasiado la garganta. Esto es falta de gimnasia, así que probablemente lo iremos corrigiendo a medida que pasen los días. Pero por aquí, por estos tres focos, más allá de este comentario extra que hago sobre Kicillof, que me parece que no se abunda demasiado por una cuestión política más que nada, por acá pasan los temas del día. Así que deberíamos, en todo caso, empezar con lo de ayer en cuanto a la ley de bases, que comenzó primero con la incógnita del quórum, si iba a haber quórum, si no iba a haber quórum. Bueno, finalmente se logró y allí arrancó la discusión. Una discusión que se mantuvo hasta llegar a la votación. Y allí, tal como se preveía, 36-36 terminó esa primera votación. Tal como lo indicaba el reglamento, la presidenta del Senado, la vice de la Nación, Victoria Villarruel, volvió a pedir que se vote, volvió a quedar 36-36 y ella desempató con un voto afirmativo. Y hizo un pequeño discurso, algo que no debería haber fundamentado. En un ratito vamos a escucharla, pero así consagró la ley y así le dio a Javier Milei ese tono de gobernabilidad que yo les marcaba en el principio del programa. Por más que la violencia de la calle lo había alterado al presidente, y durante el día había dicho, me van a tener que sacar muerto de la Casa Rosada, había dicho también algo así como que era un golpe de Estado. Bueno, en realidad la calle estuvo picante, se repitieron hechos similares al 2017, graves incidentes, inclusive dentro del recinto, algunos senadores querían suspender, hubo allí un cruce dialéctico entre Victoria Villarruel y Guado de Pedro. No obstante, tal como lo pidió la vicepresidenta, el Senado siguió trabajando. Y en la calle, la policía haciendo su trabajo y la gendarmería también. Les dije 31 detenidos, 20 policías heridos, una gendarme me parece, no policía, con un golpe en la cabeza, creo que le tiraron con una maceta desde un balcón. Bueno, lamentablemente estas cosas son las que suceden. La tapa de página 12 desde ya habla de represión, titula página 12, ley gases, efectivamente, hubo gases para
disuadir las marchas, pero lo más triste, lo más terrible fue este ataque a la prensa, algo que me parece que estaba de alguna manera orquestado, no solamente dando vuelta el auto de Cadena 3, la radio cordobesa, sino incendiándolo. Hay fotos, una de ellas en la tapa del diario Clarín, de Manuel Fernández, muy, muy vívida, muy vívida. Algo parecido en la tapa de La Nación también, pero la de Clarín es verdaderamente impactante. Luis Roballo de AFP produjo la fotografía en la tapa del diario La Nación. Pero más allá de la tarea de los reporteros gráficos, el hecho está que la prensa nuevamente tuvo que sufrir de parte de los violentos esta voracidad por tratar de torcer la historia sin seguir los cánones que marca la política. Así que dentro del Congreso se trabajó, se aprobó finalmente la ley y fuera del Congreso se desató este caos. Después está qué ocurrió tras la votación en general, porque a partir de ese momento, cerca de las 11 de la noche, empezó a manejarse la votación en particular. Yo no sé si porque La Libertad Avanza o la propia Victoria Villarruel todavía no están duchos, pero la cosa se torna muy caótica en cuanto a la organización. No se sabe muy bien si se puede votar por capítulo, si hay que votar por título, si hay que votar por artículo. Se pide, la palabra no queda muy claro, Villarruel titubea. Es decir, el diálogo dentro de la Cámara de Senadores se hace complicado, se pierde tiempo, no hay firmeza en la conducción, atribúyanlo a lo que quieran, pero verdaderamente, por ejemplo, el senador José Mayans se extendió, inclusive pidió extenderse para fundamentar su voto y el voto de su bloque, y terminó diciendo un montón de incoherencias, simplemente con el propósito de estirar para que Victoria Villarruel se corra de la presidencia porque el presidente tenía que partir rumbo a Suiza. Bueno, sucedió ayer, al final creo que salió como a las 2 de la mañana, finalmente Villarruel incidió para que se apruebe la ley y el presidente se fue y entonces Villarruel, que no puede ser presidente en ejercicio y a su vez estar a cargo del Senado, dio un paso al costado. Pero bueno, el resto de la sesión fue monitoreada también por La Libertad Avanza. En esa segunda parte, en la votación en particular, hubo algunas cosas que son relevantes. Por ejemplo, las facultades delegadas salieron, pese a que la diputada Cristina López dijo que no le pensaba dar esas facultades al presidente porque es un enfermo mental. Bueno, tiene fueros la diputada, pero me parece que hay un exceso en la verborragia, en el lenguaje. Igualmente salieron. En particular, el paquete fiscal salió salvo bienes personales, donde se bajaban alícuotas y se eliminaban diferencias para bienes del exterior y beneficios por pagos adelantados. Bueno, ese capítulo se cayó 37-35. Los diputados de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, votaron en contra, pero después se ausentaron en la votación en particular, donde algunos artículos salieron por unanimidad.
Eh, Así que como verán, el día de ayer fue bastante salpicado de todas estas cosas. Creo que les dije que la sesión terminó hace un ratito nada más y por supuesto, bueno, con gran cansancio de todos como siempre sucede. Pero lo que ha dejado entonces es el tema de la, de la ley bases aprobada y lo que sucedió en la calle. Hablando de la calle, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, dijo, fuimos a proteger el Congreso y nos respondieron con piedras e incendios. Y estos graves incidentes, como les dije antes, dejaron 31 detenidos, un operativo realmente muy, pero muy fuerte. ¿Quiénes eran los que protagonizaron los incidentes? Manifestantes de izquierda, sectores sociales y sindicales enfrentaron a la policía. Entre los detenidos, uno de ellos llevaba una granada. Hay fotos, algunos arrojando botellas, otros piedras, y bueno, está la foto de la granada también. En medio de todo eso, un hombre desnudo se subió a un monumento y allí tuvieron que ir los bomberos a bajarlo. Los mismos bomberos con traje naranja que el otro día subieron al edificio, bueno, ayer se treparon al monumento para bajar al hombre. La verdad que no se sabe cuál ha sido el fundamento, pero todos suponen que estaba un poco alterado en sus facultades. Yo puedo decir esto de una persona a la cual no identifico. La que no puede decir que el presidente es un enfermo mental es la senadora, Cristina López. Bueno, vamos a escuchar a Victoria Villarruel en el momento de la votación crucial. Evidentemente ha sido el momento, ¿no es cierto? Cuando estaban 36-36, la vicepresidenta insistió, tal como el reglamento lo indica, vamos a volver a votar. Algunos querían hablar, ella titubeó, bueno, finalmente volvió a pedir la votación, 36-36, y Victoria Villarruel, reitero, sin poder hacerlo, fundamentó su voto. Por eso ustedes van a escuchar en el audio un murmullo que se escucha detrás de ella y desde la Secretaría Parlamentaria se la insta a que continúe. Bueno, así lo decía anoche Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, titular del Senado. Habiendo nuevamente resultado empatada la votación, procedo a desempatar. Hoy vimos dos Argentinas, una Argentina violenta que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra Argentina, la de los trabajadores, que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio, eligió que en Argentina realmente se barajara, se diera de nuevo y se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Ahí estaba entonces Victoria Villarruel con su voto afirmativo. Creo que no dijo positivo para que no se recuerde
a Julio Cobos con el no positivo. Pero bueno, de esta manera se aprobó la ley. Se aprobó en general. Después vendrán los cambios en particulares que les reitero, se fueron dando durante toda la noche, y que ahora la Cámara de Diputados tendrá que avalar o no. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, la cosa es así. Si la Cámara acepta las modificaciones incorporadas por el Senado, la ley queda sancionada y pasa al Ejecutivo para su promulgación. Diputados puede, por el contrario, insistir en la redacción original, pero para ello va a necesitar la mayoría absoluta de sus miembros, es decir, la mitad más uno de los presentes en el recinto. Lo que no se puede hacer en la Cámara de Diputados es incorporar nuevas modificaciones. Ahora, si Diputados no reúne la mayoría absoluta para insistir en la redacción original, queda sancionado el texto aprobado por el Senado. Habrá que ver cómo fue la aprobación por capítulo, porque si en algún caso el Senado logró modificar artículos con 2/3, si Diputados quiere insistir con su redacción, necesitaría también reunir los 2/3 de los votos de los miembros presentes en el recinto. Así que el diputado puede aceptar algunas modificaciones, rechazar otras, esto se verá, pero se supone que son cosas que ya están conversadas. ¿Qué pasa con el presidente? Porque una vez que el Senado y la Cámara de Diputados sancionan un proyecto de ley, este pasa al Ejecutivo y allí el presidente puede aprobar y promulgar la ley, puede hacerlo a través de un decreto o dejando pasar los 10 días hábiles desde que se le comunica la norma, sin hacer una promulgación por escrito y sale de hecho automáticamente, o vetar la ley de forma total o parcial. En caso de veto parcial, puede promulgar parcialmente la parte no vetada, siempre y cuando no desvirtúe el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso. Pero en caso de que el presidente vete la ley, el proyecto vuelve al legislativo, que puede aceptar el veto o insistir en su sanción. Y para ello va a necesitar 2/3 de cada cámara. Si lo logra, la ley se promulga, aunque el presidente no esté de acuerdo. Como verán, todavía hay un montón de cosas que se están dirimiendo allí en el ámbito legislativo y en la relación que hay entre ambos poderes. Ahora el presidente tiene la palabra. Primero veremos qué pasa en diputados. Bueno, dicho esto, con respecto al procedimiento, tenemos que ir al tercer foco informativo, que es qué va a ocurrir hoy. Ya les di algunos tips. Está esta sanción, está la renovación del swap con China, está el tema de inflación, que se va a conocer hoy, abajo de 5% seguramente, declaraciones de ayer del ministro Caputo, en un momento dado, ayer el ministro, dijo que no va a haber tasas negativas. Él adelantó que la inflación va a estar en 4,5 más o menos, pero sobre los tipos de interés dijo que ya cumplió su objetivo, la baja, y que van a estar con tasas positivas de aquí para adelante. Era una calamidad absoluta, dijo,
6 meses después, estar donde estamos no es un milagro, es la consecuencia de haber hecho los deberes de la manera que la Argentina nunca lo hizo. Acá le dan el micrófono a algunos que no han invocado una, pronosticaron cualquier cosa, siguen diciendo cualquier cosa y siguen dando cátedra. Tienen un ego demasiado grande o tendrán alguna razón política. Quiero que se queden tranquilos de que están en manos de gente que entiende mucho. Recibimos felicitaciones semanalmente de todos los economistas del mundo. Hace 2 semanas, uno de ellos, a quien respeto, me llamó para decirme que es el mejor programa de estabilización que haya visto alguna vez y que el nivel de sofisticación que tiene no lo tiene otro. Bueno, entonces allí está Caputo, con el tema de las tasas negativas, la inflación 4 y pico, la renovación del swap con China. Si ponemos en la contrapartida haber perdido el juicio por el cupón del PBI en Londres, pero la cátedra dice que hoy el mercado tendría que reaccionar a favor. Bueno, miembro imprescindible de esa cátedra para consultar, nuestro amigo Jorge Rousseler, a quien tengo en línea. Jorge, muy buen día, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Hugo? Buen día a la audiencia. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿vas a tener movimiento o vos pensás que ya las cartas están dadas vueltas y el mercado solito va a ir para arriba? No, yo creo que está todo dado como para que el mercado cambie la tendencia que tenía. Esta tendencia, digo, después de la semana dura de la semana pasada, bueno, tuviste ahí un rebotecito el viernes. Ayer un día bueno, digamos, el lunes un día medio de lateralización, ayer un día, bueno, que ya algunos empezaron a apostar por un cambio, se vio en la baja del dólar y la suba de acciones y alguna recuperación de los bonos, pero creo que lo de ayer tiene dos temas que creo que preocuparon al mercado y mucho. Uno es el tema de la gobernabilidad, ¿no es cierto? Que creo que, bueno, se veía muy manoseado el tema de la ley bases. Creo que esto, más allá de los cambios que ha habido en las leyes, que creo que en el tema en el pacto fiscal, la caída de ganancias y la caída de bienes personales afecta al proyecto fiscal, digamos. Sí. Pero creo que son puntos que se van a dar vuelta en diputados. Así que creo que si va por ese lado, bueno, acordemos que diputado hasta hace una semana también sacó un proyecto de ajuste jubilatorio, ¿no? Hay que ver cómo está el clima ahí, pero creo yo que el tema se va a dar vuelta en diputados, así lo escuché del jefe de gabinete. Realmente el trabajo del jefe de gabinete hay que destacarlo. Yo creo que Milei, creo que lo leí por ahí en la nota de Pañi, que Pañi le tiene que hacer un monumento a Franco, más o menos me parece que está bien, porque que de 7 senadores conseguir 37 votos, ¿no? Me parece que es un trabajo que fue todo distinto de todo lo que se había realizado antes, digamos. En ese aspecto, Jorge, déjame simplemente destacar que Milei no se mostró como un obtuso, porque él generalmente tiene posiciones límite y en este caso bajó el copete y le dejó a Francos, en todo caso, manipular el tira y afloje del día a día, ¿no? Sí, coincido y también me parece que quedó demostrado que el estilo Milei, una cosa es el relato, para llamarlo así, y otra cosa es el pragmatismo en la negociación por obtener lo que se quiere obtener, ¿no es cierto? Me parece que por este lado va. Creo que lo más rescatable de la ley base para ellos es sin duda las posibilidades o las herramientas de transformación del Estado, que no son tantas como en el inicio querían, pero sí tienen, digamos,
Me parece que un tema fundamental es la reforma fiscal, que hay que ver cómo queda al final. Después el capítulo privatizaciones es menor a lo que decían, pero sobre todo les importaba para mí el tema del blanqueo, de la moratoria y el tema de el régimen de inversiones, ¿no? Me parece que eso es medular en cuanto a digamos, pegarle un ritmo. Acá, vos fíjate que es lo que el mercado percibió desde que Milei ganó hasta hace una semana o 10 días atrás. El mercado percibía que el gobierno iba adelante de los problemas. Y hace 10 días empezó todo el tema yo creo que tiene que ver también porque no había liquidaciones en el central, bueno, una serie de temas, la salida de Pose. Vivimos una cantidad el tema de capital humano, una cantidad de crisis políticas, digamos, vamos a ponerlo así, que es lo que ha llevado a esta cuestión de que, como digo yo, los mercados en algún punto te aprietan de vuelta, ¿no? Y te llevan a la realidad de vuelta. Y creo que el pragmatismo del presidente se vio en eso. Otro tema vital de ayer tuvimos, por un lado, la ley bases, por otro lado, como vos decías recién, el tema de la renovación del swap de China, muy importante. Sí. El mercado estaba viendo eso con mucha preocupación, porque el tema, si hay algo que el mercado ve y que afecta a los bonos fuertemente, es el tema de las reservas. Bueno, esto tira el tema para adelante. 2 años en los que en 2 años se puede trabajar mucho y las cosas pueden cambiar mucho. Y el tercer tema es el tema de los datos que vienen de afuera, que de la economía americana, que también ayudan, ¿no? El hecho de que Estados Unidos haya tenido una inflación cero y que haya la posibilidad de una o el mercado especule con una baja de tasa de interés en algún momento del año. También me parece que en función de estos resultados, cuando se creía que quizás la tasa quedaba firme todo el año en los niveles de 5, 5,25, bueno, por ahora está ahí, pero me parece que está dando indicios de que la inflación baja y que no estamos entrando en una recesión aguda, que era el temor de los mercados. Así que me parece que, como dicen los operadores hoy, todos los drivers están dados para que claro, hoy en el mercado tengamos una reversión importante, te diría. Bueno, vos explícame ahora técnicamente estas declaraciones de Caputo de ayer. ¿Es un volantazo? ¿Es realista? ¿Es decir, bueno, bajamos la inflación hasta acá y más de esto no vamos a poder? Interprétamelo, por favor. Mira, yo creo que el gobierno sabe que por distintas circunstancias, y lo hace hincapié Milei también en el discurso que dio ayer en Expo EFI y en el que dio a la tarde también en el hotel con respecto al seminario del Instituto Cato. Él hace referencia siempre a mirar el índice de la inflación núcleo, ¿no? El core inflation inglés, digamos, ¿no? Que dice que está en 2% o ahí en esos niveles. Y que la tendencia es esa, porque no tenemos que estar mirando el índice de inflación con el impacto de precios relativos de suba de servicios públicos, por ejemplo, que eso lleva y te levanta el índice de inflación. Yo creo que está preparando todo esto porque se sabe que de una escalerita descendente de inflación que tuvimos desde enero para acá, bueno, podemos tener meses como junio y julio, donde quizás la inflación esté por encima. Ya vi ayer números de EcoGo, creo que vi, que la inflación estimada de junio de arriba de 6%. Entonces me parece que se están preparando un poco para eso, me parece. Acá hay una tendencia de economistas que ven que si las cosas siguen, o sea, de aprobarse la ley bases como pasó, si sale la reforma fiscal como tiene que salir,
y todo eso se va manteniendo y se siguen sacando los pasivos del central hacia el Tesoro, y entra lo de Caputo, ¿no? Te bajo el riesgo país. ¿Por qué te bajo el riesgo país y te bajo el impuesto país? Riesgo país a través de que, bueno, el propio mercado, yo no sacrifico el superávit fiscal, el riesgo país va bajando solo, volvemos a los drivers originales, y por otro lado, el impuesto país pasa de 17,5 a 7,5, que era lo que estaba, por una cuestión de que como tengo impuesto a las ganancias, obviamente compenso, digamos, ¿no? Lo que sacrifico de la recaudación del impuesto país a las importaciones, lo compenso con los mayores ingresos, que también obviamente va a originar la moratoria, y va a originar por la moratoria te lo que origina una vez, y también el blanqueo te lo origina una vez, digamos, ¿no? El ingreso fiscal. Pero bueno, son ingresos fiscales importantes para ir consolidando el segundo semestre. Sí. Eso me parece que es un poco lo que dijo Caputo. Está el tema de la declaración que hizo Caputo respecto de que ahora tenemos que la baja de tasas terminó, y al contrario ahora tenemos que tener tasas positivas respecto de inflación. Ahí me parece que está reconociendo que se le fue la mano con la baja de tasas. Ya hay bancos que estaban pagando más por plazos fijos. Ayer la suba de las tasas a 3 meses de las LECAP, aunque no es lo mismo las LECAP que los pases y las LELIC, ¿no? Ellos lo quieren igualar, pero no es lo mismo, porque la volatilidad de uno y de otro, LELIC y pases no tienen volatilidad, ¿correcto? En cambio, títulos públicos tienen volatilidad, y bueno, esta LECAP que ayer se puso en niveles de 4 y monedas, el otro día de la crisis llegó a cotizar al 75% de tasa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora mejorando todo, volverá a los niveles que se quieren marcar. Pero yo creo que, bueno, hay una mitad de la biblioteca, Hugo, que dice que el índice de inflación segundo semestre puede estar ahí clavándose en un piso de 3-4% y quedándose ahí. Y hay otros que dicen que no, que de persistirse en la ortodoxia vamos a índices del 2%, y en algún momento, depende de la recesión, podemos llegar a tener deflación. Claro. No sé, eso está discutido. Yo creo que el mercado estaba esperando, en cuanto tengo lo que tiene que ver con el riesgo país, ¿no? Que yo creo que es vital por los vencimientos del año que viene. Sí, además, Jorge, está el tema del fondo, que va a soltar los 800 millones, pero que se sabe que Caputo está, en todo caso, aspirando a que haya algo extra. Creo que el mercado no ve esa posibilidad, ¿no? No, yo no soy tan optimista con eso. ¿Sabes por qué, Hugo? Porque el fondo va a desembolsar los 800 palos, eso no hay ninguna duda. Seguro. Creo que por otro lado, me parece que también lo de aceleración del swap de China ayer tiene que estar atado con eso, porque obviamente China es un miembro del fondo y Argentina no puede estar mal con China y el fondo desembolsar, ¿correcto? Entonces, claro, me parece que eso, las gestiones se habían hecho, me parece que eso lo apresuró un poco a una definición. Por otro lado, el acuerdo del fondo que termina ahora es aquel acuerdo que digamos, armó Guzmán, rechazó Máximo Kirchner, y avaló Macri, ¿te acordás en aquel momento? Me acuerdo. Ese es el que está venciendo ahora, en junio. Argentina tiene vencimiento con el fondo de acá a los próximos 2 años por 13.000 millones de dólares. O sea, lo que dijo el otro día el Toto de que va a ir a pedir 15.000, sí, le vencen 13.000. Así que, digamos, los 13.000 la Argentina los tiene que refinanciar con el fondo, no hay ninguna duda, y hay que hacer un acuerdo nuevo, supongo yo, al estilo como fue este último, de los vencimientos pasarlos para los próximos 10 años con determinadas condiciones y características.
ese acuerdo con el fondo, si viene con algo de plata especial, no sé, porque tendría que ser un acuerdo no de 13.000, sino de 20.000, ponele, para ligar 7, 8.000 palos más, y ahí, no sé, me cuesta verlo. Lo que sí es importante que, bueno, este acuerdo con el fondo va a traer 2, 3 meses de negociación, Lo seguro. seguro. Y en el medio, el mercado lo que está viendo es todo el tema del cepo, todas estas modificaciones que vienen con la ley base, obviamente una cosa es qué repercusión tendrían con cepo y otra sin cepo, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que va a estar un poco lo que el mercado le va a empezar a demandar de acá para adelante. Yo creo que hasta ahora se cumplió una etapa, me parece que empieza una etapa distinta, donde el tema va a estar centrado en la acumulación de reservas, que me parece que lo va a estar dando el tema del blanqueo. Yo creo que el tema exportaciones se viene liquidando bien, o se liquidó, se prefinanció, porque entró mucha plata acá en el verano, y que es cuando no entra plata, y no está entrando mucha plata ahora, porque me parece que mucho ya entró antes, ¿no? Con un crawling peg bajo, con tasa de interés más alta, con carry trade, etcétera, etcétera. Bueno, esa etapa se terminó. Yo creo que hay una cuestión dando vuelta de cómo se va a salir, o sea, qué esquema monetario y qué esquema cambiario finalmente vamos a tener. Ese va a ser el tema, y yo creo que eso va a estar dentro de lo que se debata con el Fondo Monetario, en función si el Fondo Monetario pone fondos adicionales, porque si no, no tendríamos que ir a un acuerdo de 13.000 palos. Para tener 15.000 palos tendríamos que ir a un acuerdo de 28, 30.000 millones, que no lo veo ni cuadrado, ¿me entendés? No, seguro que no. Y te pido una última, un pequeño recuadrito, porque yo ya la verdad que no entiendo cómo Axel Kicillof es gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Podés decir algo de lo que pasó ayer en Londres? Bueno, era esperado, Sí, 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 claro. era esperado, y yo creo que además de esto, hay una cuestión que marca una vez más como la irresponsabilidad, cuando los peronistas están fuera del poder, o los kirchneristas están fuera del poder, la irresponsabilidad del gobierno, me refiero, ¿no? Los hechos fallidos, o llamar errores cometidos. Ellos tienen un poder de amnesia total y absoluto, así que, ¿viste? Y después todo lo que pasó en la calle me parece lamentable, bueno, que yo creo que hechos que se repiten. Recién le marcaba a Javier cuando hablamos, le digo, acordate hace 7 años cuando fue lo de Alfonsín, lo de Macri, y bueno, las mismas herramientas, y 7 años después volvemos a ver lo mismo. O sea, vi una foto de Fernando Bacanar Baja en la plaza, ¿no? O sea, parece que toda esta violencia que se vio está todo preparado, con el propósito de que se suspenda la sesión, igual que en el 2017, igual. Lo que sí, Jorge, hubo un acto, una decisión importante del gobierno de frenar estos avances, que el gobierno llamó terroristas, yo llamo desmanes, a los cuales quienes vamos a las canchas de fútbol, es el clima que se vive, digamos, ¿no? sí, claro. Creo que Jorge, te forma tengo que parte un dejar, poco ya pero del mal folclore argentino en todo este tipo de cosas. Con ya lo respecto a creo. mercados, lo veo positivo, Hugo, muy Bueno, positivo. queríamos esa definición, yo también lo veo igual, pero habrá que esperar. Vos sabés que esto es un serruchito y habrá que esperar que la cosa se aplane. Te mando un gran abrazo y te agradezco, ¿eh? Ya, Hugo, te agradezco, lo mismo, un abrazo grande. Jorge Ruseler, analista de mercados, con todos estos elementos que nos están mostrando para hoy un panorama interesante en la suba probablemente de los bonos, la baja del riesgo país y quizás probablemente también
la baja de los dólares financieros. Un poquitito de música, algo que nos va a servir como para buscar lo último en materia informativa, y volvemos luego para cerrar el programa. The Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets try to write. We don't know how to rhyme, but then we try. And all I really know, you're where I wanna go. That part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the bands won't play, I'll always remember us this way. Yeah. And I don't wanna be just a memory, baby. Ooh, 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 so when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the bands won't play, I'll always remember us this way. Yeah. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. En su voz, sino en la versión de Dana Winner, que es una cantante belga realmente que canta como los dioses. Recuérdanos siempre de esta manera, como les decía, un clásico de Lady Gaga. Bueno, que nos vino bien para repasar un poco cosas que sucedieron durante la madrugada, porque no estaba del todo claro qué había pasado en el debate en particular, sobre todo en el tema fiscal. Yo les había dicho, porque yo sí lo tenía claro, porque estuve repasando un poco esto, que el tema del capítulo que elevaba el piso del impuesto a los bienes personales había sido votado en contra, 37 a 35. Pero también se cayó el impuesto a las ganancias. En ambos casos, las votaciones fueron 37 a 35, sin 2/3, con lo cual se podría dar lo que decía recién Jorge Rousseler, que al no alcanzar una mayoría agravada de 2/3, esto podría facilitarle al oficialismo
la posibilidad de restituir ambos tributos cuando el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados. Como yo les dije antes, la Cámara de Diputados puede aceptar o insistir. Y probablemente, como no hay 2/3 en juego, con mayoría simple, es probable que los diputados puedan insistir. Pero la verdad que esta historia del rechazo de bienes personales, los 22 artículos que elevaban el piso mínimo, que modificaban las alícuotas, bueno, se atribuye a un error de cálculo de los negociadores del gobierno. El vicejefe de gabinete, José Rolandi, hombre muy cercano a Guillermo Francos, y la Secretaría de Planeamiento Estratégico de la Presidencia, María Ibarzábal Muarfi. Ambos rechazaron las modificaciones formuladas por la oposición dialoguista, pensando que tenían los votos, bueno, sin embargo, no lo tenían. La senadora por Río Negro, Mónica Silva, terminó por volcar la balanza para el lado del rechazo. Así que ahí tuvieron que morder el polvo en el gobierno. Vamos a ver qué puede ocurrir al respecto. Veremos qué pasa con estos temas fiscales puntualmente, que en algunos casos fueron votados, en el caso del kirchnerismo, por ejemplo, votó salvaguardar el régimen de promoción de Tierra del Fuego. El artículo 111 que habilitaba al Poder Ejecutivo a incrementar los recursos en hasta 2% del PBI, justamente tocando este tema. Bueno, esto también se dio vuelta. Otro artículo que se modificó en consenso con el Ejecutivo fue el que aumentaba las regalías mineras de 3 a 5%. Un incremento que solo va a aplicar para aquellos proyectos que no hubieran iniciado la etapa de explotación antes de la puesta en marcha de la norma. El único capítulo que fue votado por unanimidad fue el que establece una nueva moratoria fiscal, que incluye obligaciones tributarias aduaneras, de seguridad social, y apunta a regularizar deudas vencidas al 31 de marzo. Bueno, y habrá que seguir hurgando en la letra chica de todo esto que se aprobó o se denegó durante la madrugada. Así que en el día de hoy, tarea para el hogar, para este periodista, pasar en limpio todo para mañana a la mañana, obviamente, tenerlo claro, y ya los mercados, obviamente, que durante el día de hoy van a ajustar al respecto. Bueno, no me quedan más cosas, y sí, por ejemplo, que ingresaron los pliegos de Ariel Lijo y de García Mansilla al Senado, que la fiscal general Fabiana León inició una querella por retardo de justicia frente a jueces que tienen pisadas la causa Cuadernos y cosas del exterior, como que Giorgia Meloni en Italia ya está poniendo en marcha la cumbre del G7 a la que va a asistir Javier Milei después de estar en Suiza en esta reunión de solidaridad con Ucrania. De ahí va a viajar hacia Bari, a la Puglia, donde Meloni está organizando la cumbre del G7 con varios presidentes invitados. Y bueno, no me queda nada más. No me queda nada más. Simplemente la moneda está en el aire. Veremos en el día de hoy cómo se resuelve todo esto. Como les dije ayer, hasta la semana que viene no vamos a tener nuestro aporte a la página web de la radio. Estamos todavía poniéndonos un poco al día. Así que yo me despido hasta mañana. Nuevamente, Periodismo a Diario, edición 70 de este año. Mañana aquí a las 8 en punto por Ecomedios. Que la pasen muy bien. Chao. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan.
siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.